El monte Carmelo. Tu cabeza es como el Carmelo. Cantar de los Cantares 7:5. La Virgen Santísima representa el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Contemplemos a vista de pájaro el Antiguo y el proceso que en él se describe. Es el proceso en virtud del cual, una vez que el hombre hubo pecado y tenía necesidad de un Redentor, Dios Todopoderoso escogió providencialmente la raza, la tribu y la familia de donde había de surgir ese Redentor. Abraham fue seleccionado de entre sus parientes y de la casa de su padre. Isaac, escogido como hijo de promisión. Jacob, designado en lugar de Esaú, no el primogénito, no el candidato del mundo, sino el candidato de Dios. Judá fue escogido entre las 12 tribus de Israel, y la casa de Jesé, distinguida entre toda la tribu de Judá, y de los 12 hijos de Jesé, tan parecidos, tan prometedores. Dios escogió al último de todos, al que estaba casi olvidado, porque se quedaba siempre guardando las ovejas, al rey David. En dos corrientes separadas, la sangre de David llegó hasta Zorobabel, el héroe del retorno de Israel desde el cautiverio. Después de esto hubo cruces y recruces. No sabemos siquiera con seguridad el nombre del padre de San José, ni sabemos cuál era el parentesco de San José con su desposada. Pero sabemos que a través de líneas secundarias la estirpe real llegó a la segunda Eva, y así se completó el ciclo de la historia del Antiguo Testamento. ¿A quién señalaban las promesas divinas? No a David, el hombre elegido por Dios, ni a Salomón, el más sabio y poderoso de los príncipes, ni a Zorobabel, el liberador de su pueblo, sino a una muchacha campesina, hija de un pastor y prometida de un carpintero. La obra de selección estaba cumplida y la humanidad dispuesta para recibir a su Redentor. Y como representa la culminación del Antiguo Testamento, la devoción cristiana ha encontrado en él títulos y símbolos diversos que pueden referirse a ella. La Virgen es la segunda Eva, por quien es aplastada la cabeza de la serpiente. Es la nueva arca de nuestra salvación, dispuesta a repoblar el mundo con la semilla de la gracia. Es la escala de Jacob por la que ascienden nuestras oraciones y por donde baja hasta nosotros la gracia. Su virginidad es la zarza que vio Moisés siempre ardiendo, pero nunca consumida. Es el arca de la nueva alianza, donde Dios se cita con el hombre. Es el vellocino de Gedeón, humedecido por el rocío del cielo, cuando todo estaba seco alrededor suyo. Es la hija del rey a quien cantó David, y la fiel sulamita del Cantar de los Cantares, y Resfa, la hija de Aya, llorando por sus hijos, que fueron crucificados. Es la vara de Jesé, y el pozo de aguas vivas, y la puerta cerrada para todos, excepto para el príncipe, hija y corona del Antiguo Testamento, de la que hablaron los patriarcas, los reyes y los profetas. Entre todos los títulos que Nuestra Señora lleva, solo hay uno que nos recuerda esta conexión suya con nuestro pasado precristiano, el de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Entre todas las congregaciones religiosas que la proclaman como patrona de su instituto, solo hay una que mira hacia atrás hasta épocas anteriores a la vida de la propia Virgen, la Orden Carmelitana. No vamos hoy a llamar a las puertas de la historia, difíciles de abrir, para saber exactamente qué le sucedió al Monte Carmelo desde la época en que Elías acalló y mató a los profetas de Baal, hasta el momento en que el cruzado Bertoldo pronunció sus votos en el Carmelo, 2000 años después. Solo sabemos con seguridad que el monte fue en todos los tiempos un centro de adoración y de temor religioso. Solo sabemos que nuestros antepasados medievales, cuando visitaron Tierra Santa en la época de las Cruzadas, encontraron en el Monte Carmelo un hogar predestinado y en cierto modo recordado. Tal vez las flores, porque se dice que en toda Palestina no hay flores silvestres como las del Monte Carmelo, les recordaran los setos florecidos de Europa. O tal vez la propia situación del promontorio, que parece extender sus brazos hacia el oeste,
como si quisiera alcanzar a España, a Francia e Inglaterra, y llevarles la influencia y las bendiciones de Tierra Santa. Les parecería un símbolo. Es seguro que en aquellas laderas florecidas, donde aún tiene su hogar el Instituto Carmelitano tuvo su cuna, y que sus bendiciones irradiaron hacia el oeste, sus flores fueron trasplantadas a otros jardines, en Aylesford, en Ávila, en Lisieux. Tu cabeza es como el Carmelo. ¿Qué quieren decir estas palabras del amante campesino que trataba de sacar a su Sulamita de la corte del rey Salomón y volverla a los campos y aldeas donde le amaba a él, porque dice que su cabeza es como el monte Carmelo? No podemos responder de las fantasías de un enamorado. Tal vez hubiera algo en el fiero porte de su cabeza diferente del de otras dóciles esclavas del harén, que le recordaba la audaz apostura de las laderas que se alzan sobre la llanura del Esdraelón. Sea como fuere, su orgullo poético ha dominado las edades y durará para siempre la liturgia de la Iglesia. En cuanto a nosotros, hemos de buscar alguna relación entre este promontorio solitario de la costa palestiniana y la que colocó allí su nombre y su santuario. Oíd por un minuto unas nociones de geografía, para ver si nos dan alguna indicación de la parábola que buscamos. El Carmelo es una estribación que pertenece a la misma formación de las grandes alturas de Judea y Galilea, pero que está separada de ellas por una gran llanura y por una cadena de montes mucho menos elevados. Una excentricidad de este género en una cordillera nos retrotrae mentalmente al pasado, a aquellas edades remotas en que en medio de extrañas convulsiones de la naturaleza, la Tierra llegó a adquirir las líneas de su contorno actual. Esos montes, que parecen acumulados accidentalmente, tienen sus raíces en la historia, y si uno de ellos se encuentra a gran distancia de la cordillera principal, se debe a algún defecto en el terreno que la separa. Así le ocurre al Monte Carmelo, brote solitario de las montañas eternas que rodean a Jerusalén. Rodeado de valles y llanuras, su mismo aislamiento le hace más impresionante. Ojos inmortales se gozaron con su visión. Estas cosas no cambian, escribe un viajero reciente. Y Jesucristo debió de conocer estas mismas rocas y colinas. Mirando atrás, la gran llanura que se extiende hasta el cielo y la estribación lanzada hacia delante del Carmelo tienen una significación intensa. Pues bien, sabemos que si el Carmelo es un solitario retoño de esos viejos montes, la Virgen Santísima era, de un modo semejante, un retorno solitario a la inocencia de sus primeros padres. Alzándose súbitamente del nivel servil a que el pecado de Adán había reducido a nuestro común barro mortal, ella desafía al cielo con el aislamiento solitario de su pureza. Todas las demás santidades no son sino míseras colinas a su lado. Único orgullo de nuestra naturaleza mancillada, nos recuerda a través de todos esos siglos el primer origen de nuestra raza y los privilegios que la acompañaban. Cuando nuestro Señor Jesucristo miraba la llanura que se extendía arrugada a sus pies, desde su hogar de Nazaret, podía ver más allá las frías alturas del Carmelo, recortándose sobre el crepúsculo. Cuando nuestro Señor Jesucristo mirara al mundo que sus manos hicieron y viera cómo podía verlas todas las pasiones de codicia, lujuria y envidia que gobernaban los corazones de sus humanos semejantes, podría ver un corazón que conservaba toda la frescura de la primavera del mundo, y era el de su Santa Madre. Su cabeza era como el Carmelo, dominando con su estatura espiritual al mundo, que tan escasamente la conocía. Y el Carmelo ha tenido su importancia en la historia. A lo largo de la llanura que bordea el mar, desde Gaza en el sur a Sidón en el norte, los ejércitos de los conquistadores podían marchar sin obstáculos por el camino de Egipto, el camino del mar, excepto en un punto. Tenían que dar la vuelta y volverse a un lado al llegar al punto donde la gran mole del Carmelo se alza a través de la llanura marítima, dejando solo una franja de playa peligrosamente estrecha. Aquí, los conquistadores habían de volverse tierra adentro, por la llanura de Esdraelón, y por ello se convirtió en uno de los grandes campos de batalla del mundo.
Fue escenario de grandes acontecimientos en la historia de Israel. En ella Balac dispersó a las huestes de Sisera. En ella Gedeón, con sus 300, derrotó a los madianitas. Allí Saúl y Jonatán cayeron en su último combate contra los filisteos. Pero también fue el teatro de victorias y de derrotas mundiales, por ser el lugar de reunión del este, el norte y el sur. Aquí, en los días del rey Josías, se enfrentaron en lucha los imperios de Babilonia y Egipto. Aquí, al regresar de su conquista de Egipto, encontró la muerte el persa Cambises. En esta llanura los romanos construyeron un enorme campamento permanente. En ella se alzó la última fortaleza defendida por los cruzados. Por esta llanura marchó Napoleón en ruta hacia sus aventuras de Egipto. Por ella también se retiraron en 1918 los turcos, cuando dio comienzo la derrota de los imperios centrales. Y volveremos a oír hablar de ella porque es la llanura del Armagedón. Durante todos estos siglos, el Carmelo, con la serenidad de su hermoso aislamiento, ha contemplado a sus pies el panorama cambiante de la historia humana. Y durante todos esos siglos, Nuestra Señora ha contemplado con compasión y protesta al mundo, cuyas pasiones guerreras la dejan de lado. Ella guarda el secreto de la encarnación, el mensaje que los hombres aprenden tan difícilmente y olvidan con tanta rapidez. Ella les grita en el Magnificat, con la sabiduría que habla por su voz, pero no la oyen. Oh, hijos, ¿cuánto tiempo seguiréis siendo infantiles y desearéis como tontos las cosas que os son dañinas? Todos habéis despreciado mi consejo, pero aquel que me oiga descansará sin terror y gozará de la abundancia, sin temor a mal alguno. Proverbios 9. Ella nos dijo, hace mucho tiempo, que Dios dispersará a los orgullosos en la vanidad de su corazón, levantará a los poderosos de su asiento y exaltará a los humildes. Pero seguimos jugando a nuestros juegos necios, pretendiendo que no oímos la voz de nuestra madre. Y todavía hay otra cosa que señalar en lo que se refiere a la posición del Monte Carmelo. Parece como si deliberadamente hubiese sido colocado como torre de vigilancia que mira hacia el mar. Una leve ojeada a un mapa de Palestina bastará para que lo primero que os sorprenda es que la línea costera, larga y derecha, solo se quiebra en un punto, allí donde el Carmelo se adentra intrépidamente en el mar occidental. La cordillera se extiende del este al oeste, como si fuera una especie de enlace o eslabón entre el mundo independiente de Palestina y el azul Mediterráneo con su civilización, sus problemas y sus posibilidades de aventuras. No hay duda de que sirvió como torre de vigilancia en todo tiempo, y pocos relatos del Antiguo Testamento tienen una emoción más extraña que el de la observación de Elías desde su cumbre, el día en que venció a los profetas de Baal, después de 7 años de sequía. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y arrojándose sobre la tierra hundió su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y de nuevo le dijo, vuelve a subir 7 veces. Y a la 7ª vez, he aquí que se alzó sobre el mar una pequeña nube como el pie de un hombre. Y él dijo, sube y dile a Acab, prepara tu carro y baja antes de que la lluvia te lo impida. Primero de Reyes 18, 42-44. Era como se ve una torre de observación natural sobre el tormentoso occidente. Y la Virgen Santísima no solo nos recuerda como segunda Eva nuestro pasado, no solo nos da ánimos como destructora de todas las herejías, contra las voces discordantes del presente, sino que nos señala hacia el futuro. Hay un mar sombrío que todos tenemos que cruzar, remotamente alejado de este mundo confortable, de nuestra experiencia, y que nos presenta nuevos peligros y horizontes más amplios. Sobre este mar vigilan los ojos tranquilos de Nuestra Señora, atentos a las dificultades de nuestro paso. Y como talismán contra estos peligros invisibles, como cinturón salvavidas para ese mar, dio su santo escapulario a la Orden del Monte Carmelo.
No le basta con ser nuestra madre en este mundo, sino que nos conducirá y cuidará en el otro. Reverendos padres, vuestro orgullo no es infundado ni vuestra responsabilidad es ligera. Otras congregaciones, como era de esperar, han tenido su cuna en colinas elevadas, en Subiaco o Manresa, en el monte Alverno o en el monte Amiato. Nuestro Señor nos ha dicho, sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte. Mateo 5:14. Y si estas otras congregaciones tienen que recordar su origen para cuidar de no ser indignas de los altos lugares que las vieron nacer, ¿qué será de vosotros cuyos orígenes os relacionan con recuerdos tan antiguos y tan multiformes de aquel monte cuyo nombre estaba en labios de la Virgen cuando enseñaba al niño divino sus primeras lecciones? Pediremos por vosotros, por consiguiente, para que seáis dignos de vuestra vocación, para que podáis ir a Dios con el espíritu y la fortaleza de Elías, para que en estos días inciertos podáis volver los corazones de los padres a los hijos, en estos días de escepticismo podáis volver a los incrédulos a la sabiduría de los justos, para que podáis ofrecer a Dios un pueblo perfecto, para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén.